Bien, buenos días, tardes o noches tengan compañeros, de acuerdo a la hora en la que estén viendo el video. Bueno, vamos a comenzar ya con este tema de oscilaciones. Y pues bueno, vamos a ver una variedad de ejercicios, ¿no? En realidad vamos a enfocarnos en ejercicios del libro de Humberto Leiva. Ahí hay más ejercicios sobre dinámica, ¿no? Y también el libro de Mendoza Paricollo, pero para la primera parte de oscilaciones, lo que se refiere más a cinemática de las oscilaciones, vamos a estudiar el libro de Alonso Fin, ¿no? Entonces, bueno, todas las fórmulas de Alonso Fin, la teoría y demás, pues de seguro que lo van a desarrollar en forma muy explícita, así amplia, ¿no? Con el docente, ya que pues generalmente pues se hace así, ¿no? La teoría amplia con el ingeniero. Y pues bueno, conmigo vamos a tratar de comenzar haciendo un formulario. Entonces aquí ya lo estaba preparando. Para entender las oscilaciones hay que saber qué son oscilaciones, ¿no? Son movimientos que se repiten varias veces, ¿no? Siguiendo pues su misma trayectoria, el mismo tiempo y demás. Por ejemplo, un péndulo, ¿no? El sistema más fácil de analizar es un péndulo. Ahí podríamos tener una articulación, un hilo y una masa, ¿no? Una masa puntual M, ¿no? Entonces este péndulo pues va a venir así, 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 así en forma que va a oscilar, ¿no? También se le llama vibraciones. Entonces, pues tenemos el sistema de péndulo, que eso lo vamos a estudiar también más adelante, y un sistema masa-resorte, ¿no? En general, el sistema masa-resorte es el que más se utiliza, pero el sistema de péndulo, pues también se lo puede utilizar, ¿no? Entonces, es una oscilación, movimiento que se repite varias veces y pues tiene sus características, ¿no? Entonces, comenzaremos. Lo generalmente que se estudia es un sistema masa-resorte, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, aquí tenemos una masa que está con rueditas, ¿no? O sea, estas rueditas nos indican que no genera resistencia, ¿no? El piso no tiene fricción ni nada, o sea, rueda nomás, no hay fuerzas que se oponen al movimiento en el piso. Entonces, la única fuerza que tiene esto sería su fuerza de este resorte, ¿no? De este resorte y después la inercia, ¿no? Que lo vamos a utilizar con la ley de Newton, ¿no? La sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Entonces, pues bueno, inicialmente este bloque estaría en una posición de equilibrio ahí, ¿no? ¿Y qué tal si nosotros agarramos este bloque y lo movemos, ¿no? Por ejemplo, un poquito a la derecha, aquí este bloque hacia la derecha, ¿no? Entonces un poquito más así con nuestra mano, digamos, ¿no? De modo que lo agarramos en un punto, ¿no? En este caso estaba por ahí. Entonces lo agarramos ahí en un punto y lo soltamos, ¿no? Entonces lo soltamos. En ese punto en el que lo estamos soltando con velocidad inicial igual cero, o sea, lo hemos jalado, ¿no? El resorte igual se estira. Y lo soltamos, en ese punto donde lo estamos soltando, va a ser el punto donde la posición X, ¿no? Aquí sería la posición X en el origen, ¿no? En el estado de equilibrio, de ahí sería el origen. Y luego el X sería la que nos indica la posición de esta masa, ¿no? En la derecha, a la izquierda. Entonces, donde lo estamos soltando en esa posición X, nos va a denotar la amplitud del movimiento. Eso se refiere a que esta masa lo soltamos, inmediatamente va a querer volver a su posición de equilibrio, ¿no? Pero se va a ir más a este lado, ¿no? Va a ir, y va a comenzar a oscilar así, pues en forma de resorte. Y como es un sistema conservativo, pues la energía que nosotros le hemos dado al resorte al estirarlo a la derecha, pues se va a mantener y va a oscilar, se podría decir, infinitamente, ¿no? Bueno, ese es un caso ideal, ya que pues en la vida real no hay energía infinita, digamos, ¿no? En algún momento, pues por algunas pérdidas de energía, fricción y demás, pues va a dejar de oscilar, pero en un problema teórico, este bloque pues oscilaría en forma infinita siguiendo ese movimiento, ¿no? Es decir, se comprime, se alarga, se comprime, se alarga. Y pues bueno, esto se puede hacer también en laboratorio, ¿no? Hay laboratorios, pueden buscar, a ver, esto se utiliza bastante en ingeniería civil y en mecánica, ¿no? Pueden buscar laboratorios de resonancia, ¿no? Cuando a esta masa le forzan con una fuerza y comienza a resonar y demás. Bueno, generalmente eso se ve en teoría, ¿no? Pero pues hay varias máquinas y demás que funcionan con este concepto de vibraciones, ¿no? Es decir, sería un sistema mecánico de masas de sorte. Entonces, eso es una oscilación. Entonces, necesitamos saber la posición de este bloque, de esta partícula, se podría decir, porque no tiene dimensiones, ¿no? La posición de esta partícula de masa m en función del tiempo. Entonces, necesitamos saber sus características, cuál será la tensión de este resorte, cuál será su posición en el tiempo, sus gráficas de posición, cuál será su velocidad, su aceleración. Y eso es lo que vamos a estudiar, pues, en esta primera parte. Si planteamos sumatorio de fuerzas en este bloque, sabemos que sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. Entonces, y la única fuerza que actúa en este bloque, ¿no? O aparte de la fuerza de inercia que aquí ya lo estamos considerando, ¿no? Sería la fuerza de la tensión, ¿no? La tensión de este resorte, ¿no? Entonces, podría ser con un hilo amarradito, ¿no? Entonces, esta fuerza del resorte T, le estoy llamando, podría haberle puesto F también, ¿no?
Pero sabemos por la ley de Hugh que la fuerza de un resorte es igual a la constante elástica del resorte por su deformación. Entonces, miren, mientras más se deforma el resorte, una distancia X, digamos 2 centímetros, 3 4, ¿no? Entonces, pues la tensión del resorte va a ir aumentando, ¿no? Entonces, pues la fuerza del resorte sería esto. Entonces, emplazamos, ¿no? Ahí está. Y bueno, esto lo podemos ordenar, esto lo mando a dividir, todo esto que está con negativo lo mando a sumar y nos va a quedar esto, ¿no? Esto sería una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial bien interesante, ¿no? Lo van a ver en la materia de ecuaciones diferenciales uno cuando comienzan a resolver ecuaciones diferenciales de orden mayor, ¿no? De segundo orden y luego de orden n, pero es una de segundo orden, ¿no? Ahí el orden de la derivada. Y bueno, en ecuaciones diferenciales lo van a resolver por la ecuación diferencial característica de esto, ¿no? Que van a utilizar coseno, seno y demás, pero es una de las aplicaciones. En realidad es una bien fácil, ¿no? Los coeficientes son constantes, es una ecuación homogénea de segundo orden. Entonces, a esta ecuación diferencial se le llama la ecuación general de movimiento armónico simple. Entonces, esta ecuación diferencial nos indica la posición, o sea, nos describe el movimiento de esta partícula con respecto del tiempo, ¿no? Y además, estos son movimientos rectilíneos, ¿no? Se mueve así por más recta. Entonces, pues, este sería la ecuación. Y este movimiento armónico simple también se lo suele denotar así, con la M, con la A y con la S, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el movimiento al socialismo, ¿no? Esto es, pues, movimiento armónico simple. Entonces, ahí sería esta ecuación diferencial. En la mayoría de los problemas tratamos de encontrar esta ecuación, ¿no? En cualquier sistema. No siempre va a ser sistemas así facilitos, ¿no? Van a ser sistemas, por ejemplo, aquí, a ver, tengo los ejercicios que vamos a resolver en auxiliatura. Miren, a ver, tenemos hasta abajo, aquí tenemos, miren, un resorte y dos masas, ¿no? Después tenemos un resorte, bueno, esto lo homogeneizamos. Aquí tipo hilos y una masa puntual también. Entonces, miren, generalmente siempre tratamos de encontrar esa ecuación diferencial para cada sistema, ¿no? Aquí un péndulo, bueno, una barra más el resorte, ¿no? Mezclado. Ahí tenemos otro, ¿no? Entonces, esto nomás, tal vez le aumentaríamos uno más para que se entienda, ¿no? Pero generalmente lo que el ingeniero avanza en el paralelo de física, paralelo H, es este, ¿no? La cinemática de las oscilaciones, que pues bueno, eso también se estudia bastante, ¿no? Entonces, esta sería de momento la parte dinámica, ¿no? La parte dinámica del sistema. Ahora podríamos estudiar la parte cinemática, ¿no? A posición, velocidad y aceleración. Entonces, de esta ecuación diferencial, a este pedacito, que sería el coeficiente del X, se le llama frecuencia natural, con la letra omega y el índice n de natural al cuadrado, ¿no? ¿Y por qué es la frecuencia natural al cuadrado? Esto viene de una comparación de este movimiento oscilatorio con el movimiento circular uniforme, ¿no? Pero eso ya vendría siendo de teoría, la deducción no la voy a hacer. Es suficiente que sepan que esta sería la frecuencia natural al cuadrado, este coeficiente, ¿no? Y además este tiene que ser uno. Bueno, entonces, sacándole raíz, esto le mando al otro lado como raíz, ¿no? Entonces, sus unidades de la frecuencia natural son las mismas unidades que la velocidad angular de un sistema circular, no de un movimiento circular, ¿no? Es radianes sobre segundo. Bueno, entonces sería una fórmula que ya deberían tenerla en su formulario. No, en realidad todo esto yo les recomendaría que se tengan en formulario bien bonito, pero bueno, lo más importante está en cuadradito, en cuadro, ¿no? Bueno, entonces la frecuencia natural es lo que la mayoría de los problemas pide hallar. El periodo también. Aquí me falta un gráfico, ¿no? Me falta un gráfico del movimiento que, a ver, lo podríamos buscar. A ver, un momento. Bien, entonces decíamos que nos faltan los gráficos de esto, lo podemos poner un costadito, ¿no? Por aquí yo creo que hay espacio. Bien, entonces, este movimiento pues tiene sus características. Entonces, para eso podríamos ver cualquier libro de física, ¿no? Generalmente, ustedes van a ver el Alonso Fin, ¿no? Pero aquí les puedo mostrar a colores, es del libro del Hibbeler, ¿no? Está en inglés, pero también hay en español, que también nos indica, ¿no? Mira, ahí tenemos un sistema más de sorte, la posición de equilibrio, ¿no? Entonces, ahí hay varios libros. Es que les mostraría el Alonso Fin también, pero es que el Alonso Fin ya es un libro bastante viejo y su notación pues a veces genera un poco de confusión, ¿no? Porque utiliza otras letras y demás, pero pues el Inge les va a mostrar muy a detalle ese libro. Entonces aquí miren, ya hemos analizado los sumatorios de fuerzas y demás. Miren, aquí está la frecuencia natural, ¿no? Y miren, el sistema más de resorte podría ser horizontal o también podría ser vertical, ¿no? Miren, como en este sentido, si fuese vertical, esta masa, pues, a ver, podría estar por aquí, lo dibujaremos con este cuadrado, digamos, ¿dónde estamos? Aquí está, ¿no? Entonces, miren, lo podemos representar con ese cuadrado. Y pues bueno, en un sistema así, esta masa va a oscilar hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, ¿no? Entonces, en función del tiempo también va a ser eso. Y pues bueno, podemos ver eso en estas gráficas. Miren, aquí está una ecuación diferencial, la solución. Y por aquí deben estar las gráficas. Aquí está, miren.
Inicialmente el bloque de masa podría estar en esta posición, digamos, imagínense que por ahí está el resorte arribita de este bloque, ¿no? Entonces sabemos que este bloque pues va a oscilar así, va abajo, así, va abajo, ¿no? Así. Entonces miren, a medida que pasa el tiempo, ¿no? La posición se puede expresar en función del tiempo, ¿no? Entonces el tiempo avanza y la posición varía, ¿no? Este gráfico creo que está con la frecuencia natural más. Esto lo podríamos cambiar, ¿no? Pero la cuestión es que estos gráficos avanzan así. Este sería el gráfico de la posición en función del tiempo, ¿no? Pero aquí no está en función del tiempo. Más abajo debe estar. A ver, debe estar por aquí abajo. Bueno, aquí entra un sistema péndulo. Bueno, no en todos los libros hay, ¿no? Podríamos buscar tal vez en el Bert Johnson. Aquí está, miren, entonces tenemos la posición en función del tiempo, ¿no? Pero la cuestión es que estamos estudiando el sistema masa-resorte, entonces eso nomás, después vamos a ver estas ecuaciones. Pero miren, aquí está, ahí están los gráficos, ¿no? De la posición en función del tiempo. También podríamos buscarlo aquí en el Bert Johnson, ¿no? Que está con el capítulo 19 de vibraciones mecánicas. Entonces, miren, se utiliza en todo tipo de máquinas, ¿no? No solamente ejercicios ideales. Aquí está, miren, un sistema masa-resorte. Por aquí debe estar su gráfico. Aquí está. Bueno, lo compara con un movimiento circular, miren, ¿no? De lo que les hablaba. Ahí está el gráfico, pero a ver otro. Bueno, ya comienza con ejercicio. Y miren, hay variedad de ejercicios que pues en este semestre no lo vamos a poder ver porque nos vamos a enfocar al avance que tenga el ingeniero, ¿no? Pero pues hay variedad de ejercicios que se van a ir estudiando seguramente en materias ya de carrera, ¿no? Entonces, y también este se lo estudia, ¿no? En una materia de mecánica que no sé qué, pero lo hacen con ecuaciones diferenciales y transformadas, ¿no? Pero bueno, aquí parece que no encuentro el gráfico. Entonces utilizaremos nomás el gráfico del Alonso Film, con el suficiente. Entonces, miren, se puede expresar la posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo, ¿no? Estos serían los gráficos del movimiento de un sistema característico masa resorte. Entonces, si lo acomodaremos un poquito aquí esto, a la derecha, ¿no? Un poco chiquitito. Es más, ni siquiera necesitamos todos, solamente el de la posición. Ahí está. Listo, entonces, este sería el gráfico de la posición en función del tiempo, ¿no? Bien, de este gráfico se observan algunas cosas. Como esos movimientos que se repite, uno se pone a pensar cada cuánto tiempo se repite, ¿no? Entonces, el tiempo en el que se repite el movimiento, es decir, imagínense otra vez, este bloque de masa M está en su posición de equilibrio y se mueve, ¿no? A la derecha llega a su extremo, luego vuelve, luego llega al otro extremo y finalmente vuelve a su posición inicial, ¿no? Es un viaje de ida a un extremo, al otro extremo más y llega al punto inicial, ¿no? Ese viaje de ida y vuelta, ¿no? Pasando por los dos extremos de su movimiento, ese viaje de ida, ¿no? Por los dos extremos y además vuelta, ese le llama el, ese tiempo que tarda se le llama periodo, ¿no? Y el periodo se lo calcula así, es 2pi sobre la frecuencia natural, ¿no? Y la frecuencia natural ya sabemos de dónde sacar. Y el periodo aquí gráficamente lo podemos ver. Miren, inicialmente la masa está ahí, hace un viaje hasta abajo, ¿no? Llega a su punto extremo inferior y luego vuelve a su posición inicial, digamos, ¿no? O si no, podríamos partir de aquí, de su posición de equilibrio, baja hasta abajo, ¿no? Hasta ahí abajo y después vuelve a su punto extremo, ¿no? Un viaje hacia abajo, el extremo de abajo, el extremo de arriba, y vuelve a su posición inicial. Entonces, a ese tiempo que tarda en hacer ese recorrido se le llama periodo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un gráfico, no siempre pasa, ¿no? Aquí tenemos un desfase, ese se llama el ángulo de fase, que enseguida vamos a ver. Pero bueno, al tiempo, un viaje de ida y vuelta se le llama periodo. Después la frecuencia es la inversa del periodo, ¿no? Es la inversa del periodo, es la frecuencia natural dividida entre 2pi. Se utiliza para medir la frecuencia de las máquinas y demás, ¿no? Pero eso se lo mide en hertz, 1/segundo, ¿no? En eso serían las ecuaciones más importantes, ¿no? Ahí está su interpretación física y demás. Y ahora pues podemos ver, ahora sí, la cinemática, ¿no? Porque hasta aquí era dinámica, estas son algunas propiedades, características, y la cinemática. Resolviendo esta ecuación diferencial, ¿no? Como van a aprender en ecuaciones diferenciales, van a llegar a esta solución. O si no, van a llegar a una solución en función de la suma del seno más el coseno, pero la suma de seno más coseno se lo puedes juntar en una sola función de seno, aplicando algunas identidades trigonométricas, ¿no? Y pues bueno, esta sería la ecuación, miren, la posición de la partícula en función al tiempo, ¿no? En un tiempo de uno, ¿cuál estará? Estará 1 metro del origen, 2 metros, 3 metros, ¿no? Entonces, bueno, no tendrían que ser metros, ¿no? Generalmente las oscilaciones se dan para movimientos muy pequeños,
no más de centímetros, ¿no? Es más, milímetros se dan, pero bueno, depende de los ejercicios. Como estamos viendo en ejercicios teóricos, pues todo se puede dar. Entonces, esa sería la posición. Entonces, es igual una formulita que tendrían que saberla, y si no la saben, pues tendrían que resolver esta ecuación, ¿no? Y las características de esta fórmula, el coeficiente del seno es el A, y este A es la misma amplitud que hemos visto aquí. Es decir, la amplitud del movimiento es este coeficiente del seno. Aquí en el gráfico se puede ver, ¿no? Miren, lo más lejos que llega esta partícula del origen, lo más alto que llega es la amplitud. Y lo más bajo que llega, ¿no? Lo más abajo, eso es el negativo de la amplitud, ¿no? Entonces, la amplitud, el seno ya conocemos. Esta es la frecuencia natural, este es el tiempo, y este alfa se llama ángulo de fase. ¿Sí? Entonces, este ángulo de fase solo puede valer cero o puede valer pi medios, ¿no? Y ojo, en algunos libros en vez de ponerle seno le ponen coseno, pero al final es lo mismo, ¿no? El ángulo de fase nomás va a cambiar, pero nosotros vamos a utilizar el seno porque en el Alonso Fin, pues su bibliografía del Inge también utiliza ¿dónde está? El seno, ¿no? Aquí está. Bien, entonces, este ángulo de fase se lo calcula así. Si en un tiempo inicial, o sea, en el tiempo cero, la posición de la partícula es la posición de equilibrio, es decir, si en el tiempo cero su posición inicial es la posición de equilibrio, este ángulo de fase alfa vale cero. Pero si en el tiempo cero, o sea, en el tiempo en el que vamos a medir el movimiento de esta partícula, su posición es la amplitud, o sea, está en el extremo, y aquí sería el tiempo cero, entonces el ángulo de fase valdría pi medios, ¿no? Es decir, si el movimiento comienza desde la amplitud, pi medios. Si el movimiento comienza desde su estado de equilibrio, alfa vale cero, ¿no? Estos dos serían, esto sería lo más importante, y esto pues en ambos casos es lo mismo, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la posición en función del tiempo, ya sabemos el ángulo de fase, y ahora podemos calcular la velocidad, ¿no? La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, derivamos esto, ¿no? Entonces nos va a quedar esto. Y la velocidad máxima de un movimiento es pues el coeficiente de la parte trigonométrica. Esto, ¿no? El valor absoluto, porque podría ser positivo, negativo, si va a derecha, si va a izquierda, eso depende del sistema de referencia, ¿no? Pero en valor absoluto, la velocidad máxima es la amplitud por la frecuencia natural. Esto, ¿no? Bueno, derivamos una vez más y vamos a tener la aceleración, ¿no? Con negativo. Y el valor absoluto de la aceleración, o sea, la aceleración máxima, sería esta parte, ¿no? Solamente la parte positiva, la amplitud por la frecuencia natural al cuadrado. Pero miren, aquí aparece la amplitud por el seno de esto, ¿no? Y aquí era la amplitud por el seno de esto. Entonces, en vez de poner a por seno de esto, podríamos poner x. Entonces, la aceleración es igual a la frecuencia natural al cuadrado por x. Y también tenemos esta otra relación que es importante, ¿no? Podríamos ponerle también en cuadrito porque se utiliza bastante. Ahí está. Todos estos se utilizan bastante, ¿no? Entonces, todo esto tendrían que tenerlo en formulario. Después, eso sería, ¿no? Miren, ya hemos estudiado la parte dinámica del movimiento armónico simple. Estamos haciendo un repaso de teoría, ¿no? Ahí después la parte, algunas características del movimiento, la cinemática del movimiento armónico simple, y ahora nos falta estudiar la energía del movimiento armónico simple. Esto también tiene sus gráficos, no son parábolas, una hacia arriba, una hacia abajo, pero bueno, eso en docencia espero que lo hagan. Pero nosotros sabemos que la energía mecánica de un sistema es igual a la energía cinética más la energía potencial, ¿no? Y nosotros de físico no sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero la velocidad ya conocemos en función del tiempo. Entonces desplazamos, ¿no? Ahí le ponemos esto al cuadrado, distribuimos y vamos a tener esto. Esto sería la energía cinética del sistema, ¿no? En función a todos los datos que ya conocemos. Pero también sabemos que el coseno es uno menos el seno cuadrado, ¿no? Coseno cuadrado, 1 menos seno cuadrado. Si emplazamos aquí en vez de coseno, pues 1 menos seno cuadrado, distribuimos y demás, y va a aparecer el x, ¿no? Por algún lado va a aparecer el x al cuadrado. Entonces, ordenando esta ecuación un poquito, vamos a construir esto. La energía cinética había sido un medio de la masa por la frecuencia natural al cuadrado, por la amplitud al cuadrado, menos la posición al cuadrado. Es decir, podemos tener la energía cinética en función al tiempo, ¿no? En qué tiempo, qué energía cinética tendrá. O también podemos tener la energía cinética en función a la posición, ¿no? En qué, digamos, está a 2 centímetros del origen, ¿cuál será su energía cinética, ¿no? Entonces, desplazamos. Y también la energía potencial es un medio de acá por x al cuadrado, pero x ya conocemos, ¿no? Es esto, ya elevamos al cuadrado y demás, y ya tenemos esta energía potencial en función al tiempo. Mm, creo que se podría poner también en función, aquí está en función de x, ¿no? Entonces, pues ya tenemos. Y después sabemos que la energía mecánica es esto más esto, ¿no? Entonces sumamos ambas ecuaciones, y al sumar coseno cuadrado más seno cuadrado, factorizamos y demás, nos va a quedar esto, ¿no? Nos va a quedar esto, y pues bueno, hay una relación más, ¿no? Se utiliza bastante. Es de esta relación, despejamos el K. K sería igual, o sea, la constante elástica de un resort sería igual a frecuencia natural al cuadrado por la masa, ¿no? Esto lo mandamos al cuadrado, esto lo mandamos a multiplicar, y esto se utiliza bastante también.
Entonces, estas relaciones las que estamos utilizando ahí abajo para hacer aparecer este K, ¿no? Porque aquí en la energía cinética no había K, pero sí había frecuencia natural al cuadrado y la masa, ¿no? Entonces ahí lo estamos reemplazando esto, y le ponemos K y ahí aparece, ¿no? Listo, entonces sumando estos dos tenemos que la energía mecánica de un sistema había sido un medio de K por la amplitud al cuadrado. Y esta amplitud es la que nosotros le damos al sistema para que comience a oscilar, ¿no? Es decir, la energía mecánica, como les decía, es constante y depende de la amplitud, la energía que nosotros le demos para que comience a oscilar. Esto es constante. Es decir, es un sistema también conservativo, ¿no? Listo, entonces eso sería todo por la parte teórica. Y pues bueno, ya si se entiende bien la parte teórica, todo eso tendría que tener un formulario, ¿no? Si se entiende bien esto, pues ya se pueden comenzar a hacer ejercicios. Y pues bueno, los ejercicios ya los tengo preparados y pues aquí está. Bien, entonces, si no han entendido la parte teórica, pues tendrían que volver a ver retroceder el video y revisar un poquito más, ¿no? Y pues bueno, aquí vamos a comenzar nomás ya con los ejercicios. Vamos a comenzar con el libro de Alonso Fin. Nos dice, un oscilador armónico simple es descrito por esta ecuación, ¿no? Por esta ecuación de aquí. Eh, que miren, ahí está, ¿no? El 4, pero aquí nos falta algo. Bueno, aquí nos dice donde todas las cantidades se expresan en unidades de MKS, ¿no? Metro, kilogramo, segundo. Entonces, esta posición también está en metros, ¿no? Ahí lo podríamos completar incluso. A ver, aquí, si está en metros, pues le pondremos al ladito metros, ¿no? La posición está en metros. Listo. Y nos pide a calcular mm, la amplitud, el periodo, la frecuencia, cosas, la fase inicial del movimiento y la velocidad, bueno, es el inciso A. Inciso B, la velocidad de la aceleración. Inciso C, las condiciones iniciales. Inciso D, la posición, la velocidad para un tiempo de 5 segundos. Y hacer los gráficos, ¿no? De los tres, posición, velocidad y aceleración. Es un problema bien largo, pero pues importante para que se entienda las características, ¿no? Miren, tenemos un movimiento armónico, o sea, un movimiento oscilatorio, una partícula que se mueve derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, en movimiento armónico simple o si no, un péndulo, ¿no? Bueno, esto no tiene forma del péndulo, entonces, o si no, un resorte, ¿no? Un resorte ahí, una partícula que se mueve arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y la ecuación de su movimiento es esta, ¿no? Nos pide calcular primero la amplitud. Entonces, la amplitud sabemos que es el coeficiente, pues el coeficiente del seno, entonces la amplitud es 4, y como está en metros, pues va a ser 4 metros, ¿no? Y después el periodo. No, sabemos por fórmula que el periodo T o P, también le dicen en algunos libros, es igual a la frecuencia natural sobre 2pi. Entonces necesitamos conocer la frecuencia natural. Pero sabemos de la fórmula X es igual a la amplitud por el seno, eso en formulario lo hemos visto hace ratito, ¿no? Frecuencia natural por el tiempo más el ángulo de fase alfa. Entonces, miren, la frecuencia natural ya podemos conocer, es 0.1 radianes sobre segundo, ¿no? Ahí está, 0.1. Y ya conocemos la frecuencia natural, conocemos 2pi, podemos calcular el periodo, ¿no? Es 2pi. Miren, aquí mi fórmula está mal, ¿no? Estoy equivocando, después frecuencia, ¿no? Entonces, está mal. El periodo es igual a 2pi, claro, pues tiene que ser así, 2pi sobre frecuencia natural. Ahora sí, todo esto ya conocemos, reemplazamos ahí, ¿no? Entonces ahí nos va a quedar 20pi, llevándolo, esto multiplicando por 3.14, ¿no? 62.83 segundos. Es decir, entre que se esté en su posición de equilibrio hasta viajar a la derecha, ir a la izquierda y volver a su posición de equilibrio tarda 62.83 segundos. Es un tiempo, casi un minuto, ¿no? Un poco menos. Entonces ya tenemos el periodo. Nos pide la frecuencia, pero la frecuencia es la inversa del periodo. O si no, también la inversa de esta fracción sería W sub n sobre 2pi, ¿no? Y listo, entonces esto sacamos 1 sobre 62.83 y es 0.016 Hz. La fase inicial, aquí le estoy poniendo con phi, ¿no? Pero en el libro le hemos puesto alfa. Entonces, algunos le ponen alfa, algunos le ponen phi, algunos le ponen beta, ¿no? Entonces, depende de los libros, pero la fase inicial siempre va a ser este ángulo de ahí, ¿no? Entonces, pues en este caso 0.5, y ahí está, ¿no? En radianes. Siempre en radianes, esta parte siempre vamos a manejar en radianes, ángulos, pues no, ¿no? Listo, ya tenemos el inciso A resuelto, era simplemente identificar las partes de esta ecuación. Ahora pues vámonos al inciso B. Bueno, yo creo que vamos a hacer unos 4 ejercicios hoy día. Ya luego la siguiente clase comenzamos con más. El inciso B nos pide la velocidad y la aceleración, ¿no? Miren, si conocemos la posición, ¿no? Conocemos la posición, derivamos una vez, conocemos la velocidad, derivamos una vez más y conocemos la aceleración. Entonces simplemente nos piden la primera derivada y la segunda derivada, ¿no? La velocidad sería la primera derivada, ahí está, la derivada del seno es del coseno, 0.4, ¿no?
Y otra vez derivamos, ¿por qué? Miren, era 4 y aquí lo estoy anotando 0,4. Es que en realidad después 4 por la derivada del argumento, ¿no? Nos va a quedar 0,1. Entonces estos derivados pues ya se lo saben de cálculo, ¿no? Entonces va a ser 4 por 0,1, ¿no? 0,1 y por coseno, ¿no? Y pues bueno, ahí por eso nos ha quedado 4 por 0,1 después 0,4, ¿no? Listo. Después otra vez derivamos esto para tener la aceleración, la derivada de coseno es menos el seno, y otra vez esto va a salir, ¿no? Hay que derivar esto, y la derivada de esto va a ser 0,1, multiplicamos por esto que se ha salido de la derivada, y nos queda esto. Listo, entonces ya tenemos la velocidad de la aceleración. Las condiciones iniciales, nos pide el inciso C. Las condiciones iniciales de este movimiento se los da en el tiempo inicial, ¿no? En el tiempo cero. Entonces nos está pidiendo la posición, la velocidad y la aceleración en el tiempo cero. Entonces reemplazamos, ¿no? Cuando el tiempo vale cero, aquí va a ser 4 por seno de cero más 0,5. Ahí está, 4 por seno de 0,5, digamos, porque cero pues ya no se nota, ¿no? Entonces 4 por seno de 0,5 en radianes, ¿no? Tiene que estar en radianes su calculadora. Es 1,92. La velocidad igual, aquí en vez de t ponemos cero, calculamos. La velocidad inicial había sido 0,351 metros sobre segundo. Y la aceleración inicial, en vez de poner t, ponemos cero y lo mismo, ¿no? Y nos queda esto. Bien pequeña su aceleración, posiblemente dirigido hacia la izquierda, ¿no? No sabemos porque no nos da un sistema de referencia ni nada, pero pues ahí está. Listo, y nos pide después el inciso de la velocidad, la posición, velocidad y aceleración para un tiempo de 5 segundos. Entonces, cuando el tiempo vale 5 segundos, hay que calcular otra vez la posición, la velocidad y la aceleración. O sea, en vez de t, hay que poner pues 5, ¿no? Entonces, pues ya está, eso nomás hay que hacer. Y aquí creo que lo estoy diciendo al detalle, ¿no? Miren, la frecuencia natural por 5 es para la posición. La velocidad, miren, cuando el tiempo vale 5, entonces en vez de t ponemos 5 y reemplazamos en la calculadora y ya tenemos posición, velocidad y aceleración en el tiempo de 5 segundos. Bien, finalmente nos pedía el gráfico del movimiento, ¿no? Los gráficos. El gráfico de la posición, simplemente pues si tienen una calculadora, bueno, las calculadoras graficadores creo que no se permiten en el examen, ¿no? Pero bueno, la gráfica del seno es pues bien fácil también, ¿no? Si no, dándonos puntitos podríamos graficar esto, ¿no? Dándonos un tiempo 1, 2, 3, 4 y el X sería el eje de las abscisas, ¿no? Perdón, de las ordenadas. Pues bueno, dándonos puntitos podríamos graficar, pero al final no es difícil graficar esto porque sabemos que la gráfica del seno, coseno, se repite, pues no, se repite tan, es infinitamente se repite. Entonces, aquí nos podríamos guiar, ¿no? 4 es la amplitud, ¿no? 4 metros, en una amplitud grande, ¿no? 4 metros. Entonces, depende de los ejercicios, ¿no? Bien, graficamos. Después, el gráfico de esto, el gráfico del coseno, ¿no? Dándonos puntitos, podríamos graficar esto, ¿no? De la velocidad. Y ahí está su gráfico. Su amplitud de la velocidad igual tiene, pues, ¿no? Su velocidad máxima es 0,4 o negativo 0,4 también. Y el gráfico de la aceleración, ¿no? Entonces ahí está. Listo, entonces ahí están los gráficos que vienen, pues, de graficar estas ecuaciones que hemos deducido aquí arriba, ¿no? En función del tiempo. El eje de los X, o sea, el eje de las abscisas, el eje horizontal, siempre va a ser el tiempo. Ya, eso lo podemos poner de color negro, digamos, ¿no? Siempre va a ser el tiempo, ahí el tiempo, y siempre en segundos, ¿no? Está en todos los sistemas, no varía, ¿no? Es tiempo siempre en segundos. Listo, ahí tenemos el gráfico, y pues bueno, ese sería un primer ejercicio, que sería más que todo para entender, ¿no? Para entender las características y demás propiedades del movimiento oscilatorio. Vamos complicando un poco más. Bien, tenemos un segundo problema. Nos dice, una partícula está situada en el extremo de un vibrador. Miren, está situada en el extremo, o sea, en su amplitud. Miren, ahí sería la partícula en su posición de equilibrio y se ha ido a la derecha o a la izquierda, podría ser, cualquiera de los dos, pero está en su extremo, ¿no? Está comenzando desde la amplitud. ¿Qué pasa por su posición de equilibrio? Dice, miren, de su extremo se va a mover pues, esta partícula, va a pasar por su posición de equilibrio con una velocidad de 2 metros sobre segundo, dice, ¿no? Entonces, esto pasa por su posición de equilibrio 2 metros sobre segundo, ¿no? Aquí, una velocidad de 2 metros sobre segundo. La amplitud, o sea, esta distancia desde aquí hasta aquí, dice que es 10 a la menos 3 metros. Esto en su cuaderno lo podrían hacer bonito, ¿no? Así como con las rayas que yo estoy diciendo. Y después nos dice cuál es la frecuencia y el periodo del vibrador, ¿no? Nos está pidiendo el F y el T. Escribir la ecuación que expresa su desplazamiento en función del tiempo, eso también nos está pidiendo. Listo, entonces resolveremos. Hay varias formas de resolver, ¿no? Hay varias formas de resolver y aquí tenemos una y aquí tenemos otra, ¿no? Entonces, a ver, comenzaremos por esta, porque creo que esto se va a complicar un poco más. Eh, Hay características en un movimiento oscilatorio.
en el extremo, generalmente, se da la velocidad cero, porque claro, miren, imagínense que tengamos un resorte y esta partícula pues se quiere mover a la derecha y poco a poco el resorte, mientras más se alarga, más fuerza va a oponerse, ¿no? Con más fuerza va a oponer hasta que va a llegar a su tope y ya no va a poder avanzar, ¿no? En ese punto en el que ya no puede avanzar, su velocidad es cero, ¿no? Pero como la fuerza es tan grande del resorte, pues su aceleración va a ser máxima y va a retroceder a la izquierda ya también con gran aceleración y su velocidad va a aumentar, ¿no? Va a aumentar bastante. De modo que en su posición de equilibrio la aceleración vale cero y aquí ha avanzado tanto, tan rápido que su velocidad es máxima, ¿no? Es decir, hay características del movimiento oscilatorio, esto igual lo pueden meter a su formulario. En el extremo del movimiento, su velocidad vale cero y su aceleración es máxima. En este extremo lo mismo, ¿no? Velocidad cero y aceleración máxima. En el punto de equilibrio del movimiento, su aceleración vale cero y su velocidad es máxima. Miren que la aceleración varía con el tiempo, ¿no? En física 1, la mayoría de los problemas que se ve es con aceleración constante, pero aquí la aceleración no es pues, constante, ¿no? Miren, varía. Entonces, varía la aceleración. No se pueden utilizar las formulitas de x es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esto no se puede usar porque se utiliza para aceleración constante, ¿no? Entonces, pues hay que aplicar aquí derivadas y algunas cositas, ¿no? Las fórmulas que les he mostrado al principio. Entonces, nos está diciendo cuando pasa por su posición de equilibrio, su velocidad es 2. Y cuando pasa por su posición de equilibrio es pues la velocidad máxima, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener su velocidad máxima es 2, su amplitud es 10 a la menos 3 y su frecuencia natural. De esta ecuación, ¿no? Miren, podemos explicar la frecuencia natural. Sería igual a 2 sobre 10 a la menos 3. Y esto es pues 2 por 10, 2000, ¿no? 2000 y sus unidades en radianes sobre segundo. 2000 es su frecuencia natural. Y miren que aquí llegamos a lo mismo, ¿no? Entonces, miren, hay dos formas de hacer. Esto cópienlo, por eso estamos haciendo video, ¿no? Cópienlo este pedacito en su cuaderno. Y hay otra forma de hacer con el método energético, ¿no? Sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y al mismo tiempo esto es igual a un medio de la masa por la frecuencia angular al cuadrado, frecuencia natural. A veces en algunos libros no le ponen el índice sub n, ¿no? Aquí no le he puesto, pero igual es la frecuencia natural. Entonces ahí está al cuadrado por la amplitud al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, cuando pasa por su posición de equilibrio, el x pues vale cero, la velocidad vale 2, la masa con esta masa se simplifica, la frecuencia natural no conocemos y la amplitud es 10 a la menos 3. De esta ecuación despejamos la frecuencia natural y también nos sale 2000 radianes por segundo, ¿no? Entonces, miren, hay dos formas, el método energético que es un poco más difícil y más largo de hacer y el método pues que ya sabemos, ¿no? Este método que las características de un movimiento armónico simple, este gráfico sería importante que lo tengan en formulario que en el extremo su velocidad vale cero y en el origen, o bueno, en el posición de equilibrio vale máxima, ¿no? Y la velocidad máxima en fórmula, pues ya les había dicho, ¿no? Es esto. Listo, entonces ya tenemos la frecuencia natural y con eso ya es suficiente, ya que pues la frecuencia es la frecuencia natural sobre 2pi, dividimos esto entre 2pi, y el periodo es la inversa de la frecuencia, o si no, también lo podríamos calcular como 2pi sobre la frecuencia natural, ¿no? Entonces ya conocemos es 2000, lo metemos a la calculadora y pues ya está resuelto, ¿no? Eso sería, compañeros. Mira, entonces hay dos formas. Esto lo copian a su cuaderno, ¿no? Y bueno, después nos pide la ecuación del movimiento, ¿no? Entonces, pues la ecuación sabemos que es la amplitud, en este caso es 10 a la menos 3, por el seno de la frecuencia natural, 2000, por el tiempo más el ángulo de fase. Pero el ángulo de fase, aquí lo he puesto pi medios. Habíamos dicho que el ángulo de fase vale pi medios cuando el movimiento comienza de su extremo, ¿no? Entonces aquí nos dice, miren, una partícula está situada en el extremo. Entonces está comenzando del extremo su movimiento, de ahí recién está comenzando a oscilar, ¿no? Entonces, cuando comienza del extremo es pues pi medios. Si hubiese comenzado de este punto, entonces ahí sería cero, ¿no? Pero como está comenzando del extremo, entonces pi medios. Listo. Entonces sería la ecuación de la posición en función del tiempo. Y ya tenemos. Ese sería un problema 2 bastante fácil. Esto está más, a ver, está interesante. Bueno, está facilito. A ver, este es el 3. Nos dice un movimiento armónico simple tiene una amplitud de 8 centímetros. Entonces ya tenemos la amplitud, ¿no? Entonces esta fórmula tiene que estar siempre en la cabeza. X es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia natural. A ver, más a la izquierda para que no se borre. Esta fórmula tiene que estar siempre. X es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia natural por el tiempo más el ángulo de fase alfa. Entonces, a ver, ¿qué nos dice el problema? Nos dice, tiene una amplitud de 8. Entonces esto vale 8 centímetros. Un periodo de 4 segundos. El periodo A, eso no aparece aquí, ¿no? Entonces también tenemos que tener otra fórmula en la cabeza. El periodo T es igual a 2pi sobre la frecuencia natural. Conocemos el periodo, vale 8.
conocemos 2pi y entonces de aquí ya conocemos la frecuencia natural. Listo. Y calcular la velocidad y la aceleración, dice, la velocidad y la aceleración. Entonces nos está pidiendo velocidad y aceleración 0,5 segundos después, es decir, el tiempo después del inicio sería 0,5 segundos después de que la partícula pase por el extremo de su trayectoria, ¿no? Entonces, miren, otra vez, tenemos una partícula, ¿no? Y tenemos sus extremos. Entonces, esta partícula va a pasar por el extremo, dice, entonces aquí vamos a comenzar a medir el tiempo, ¿no? Ahí medimos el tiempo, pasan 0,5 segundos, por aquí va a estar la partícula, digamos, ¿no? Después de 0,5 segundos, y yo quiero saber en este punto su velocidad y su aceleración. Como estamos comenzando a medir otra vez desde el extremo, entonces pues su ángulo de fase vale pi medios. Listo, entonces eso sería la solución de todo el ejercicio, ¿no? Entonces pues ya está, miren, ahí está el x, ya hemos hallado la frecuencia natural, nos sale 2pi, perdón, pi medios, y ya tenemos la posición, ¿sí? La posición en función del tiempo. Listo. Entonces, pues bueno, ya está toda la explicación y ahora nos pide la velocidad y la aceleración en un tiempo. Entonces, pues para la velocidad derivamos una vez, para la aceleración derivamos otra vez, ¿no? Entonces, vámonos abajo, borraremos esto que ya no sirve. A ver, un poco más abajo, vamos. Esto ya no. Ahí está. Entonces, miren, derivamos una vez esto. Esto va a ser 0,08 por pi medios, ¿no? Ahí está por pi medios, la derivada del seno coseno. Ya tenemos la velocidad en función del tiempo. Nos dice que el tiempo es 0,5 segundos. Entonces, en vez de t ponemos 0,5. Y la velocidad cuando el tiempo vale 0,5 segundos había sido menos 0. Bueno, menos 8,886 por 10 a la menos 2 metros por segundo, ¿no? Queremos la aceleración, entonces derivamos una vez más esto. Nos va a salir esto. Y cuando vale el tiempo de 0,5 segundos, su aceleración había sido menos 0,14 metros por segundo cuadrado. Bueno, entonces eso sería este ejercicio, ¿no? Entonces, mira, a veces hay facilitos, a veces hay complicados. Entonces, ahí está. Entonces, son del Alonso Fin, ¿no? Entonces, si el Inge les da tarea igual, pues me dicen nomás, lo podemos explicar, ¿no? O lo podemos resolver incluso. Pues, porque, pues, bueno, el Alonso Fin, cualquier ejercicio de ahí podríamos resolver. Finalmente este problema y con eso nos retiramos. La siguiente clase vamos a ver esto y ya luego dinámica nomás bien, ¿no? Tal vez un hito más lo aumentemos, pero no lo quiero aumentar mucho ya que pues, en su examen posiblemente entre cualquiera de estos y pues bueno, sería mucho, ¿no? Entonces veremos este cuarto más y bueno, hasta ahí el video. Nos dice, una partícula cuya masa es de 0,5 kilogramos se mueve con movimiento armónico simple, ¿no? Se mueve con movimiento armónico simple, entonces podemos utilizar las ecuaciones que habíamos visto en la pizarra, ¿no? Ahí está. Todas estas ecuaciones podríamos usar. Y nos dice, su periodo es de, entonces nos está dando el periodo T, ¿no? Es de 0,15 segundos. La amplitud del movimiento es 10 centímetros, ¿no? Entonces la amplitud es 10 centímetros. La masa es de 0,5 kilogramos, ¿no? Eso es lo que nos da al principio. Calcula la aceleración, la fuerza, la energía potencial y la energía cinética. Todo esto cuando la partícula está a una posición X de 5 centímetros de la posición de equilibrio, ¿no? Es decir, la partícula se va a mover desde ahí a la derecha, a la izquierda. Esta sería la posición de equilibrio y digamos va a avanzar 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros. Y en este punto yo quiero saber su aceleración, su fuerza, energía potencial y energía cinética en ese punto, ¿no? Entonces, pues bueno, conociendo el periodo, ¿no? Sabemos que el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia natural. De aquí despejamos la frecuencia natural y vamos a tener eso, ¿no? Y ya tenemos la frecuencia natural. Ahora, hay ecuaciones, ¿no? Hay ecuaciones, por eso el formulario que les he dado al principio se utiliza bastante. Había una formulita donde se ha puesto que la aceleración es igual al negativo de la frecuencia natural al cuadrado por x, ¿no? Eso está por aquí, miren. Ah, bueno, ahí le he puesto positivo, ¿no? Claro, aquí me está fallando, pues, el signo. Bueno, podría ser positivo o negativo, en realidad no importa mucho, porque bueno, al final es simétrico, no es un movimiento simétrico, es decir, su aceleración en este punto va a ser la misma que en este punto, ¿no? Ya, entonces, hay negativo. Entonces, miren, ahí está. La aceleración es igual a negativo de la frecuencia natural al cuadrado por x. La frecuencia natural ya lo hemos hallado porque conocíamos el periodo. El x es, pues, ¿dónde está el x? Aquí está 5 centímetros, pero en metros es 0,05. Generalmente siempre se trabaja en metros en sistema internacional, ¿no? Para no tener problemas con las unidades. Bueno, nos reemplazamos esto en la calculadora y nos da 87,73 negativo metros cada segundo cuadrado, ¿no? La fuerza. Mm, Esto también lo podríamos calcular así. La fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no?
Entonces, la masa conocemos, a ver, haremos esa verificación, tendría que salir lo mismo, 0,5, no es la masa, 0,5 por 87,73 y da 43,87, ¿no? 86,5 da. Y bueno, aquí está lo mismo, ¿no? Pero aquí estoy utilizando otra fórmula, miren, la fuerza es igual a K por X, pero el K, habíamos dicho hace rato, ¿no? Hemos deducido que es M por la frecuencia natural al cuadrado. Ahí está, la masa conocemos, frecuencia natural conocemos, X conocemos, y ya tenemos y sale lo mismo, ¿no? Entonces, pues hay varias formas de hacer estos ejercicios. Y pues bueno, todas son válidas siempre y cuando tengan sentido, ¿no? Bien, después tenemos la energía potencial, es igual a un medio de K por X al cuadrado. K ya sabemos que es la frecuencia natural al cuadrado por M. Ahí está. Reemplazamos y ya tenemos la energía potencial en el sistema internacional, pues, Julios, ¿no? Entonces así, chicos, los ejercicios se van volviendo más aburridos con el tiempo porque pues ya se acostumbran a usar las fórmulas y ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? La energía cinética es esta fórmula, conocemos la amplitud, conocemos la posición, conocemos la frecuencia angular, conocemos la masa, reemplazamos y nos sale que la energía cinética es 0,987 julios. Entonces la cosa es saber utilizar bien las fórmulas, ¿no? De hecho, esto de aquí estaría sobrando porque la velocidad no estamos usando, ¿no? Para nada. Y listo, esa fórmula sería suficiente. Bien, entonces este ejercicio igual era netamente de reemplazar fórmulas y saber qué fórmulas usar, ¿no? Y pues bueno, ahí estaban los datos. A veces parecen difíciles los ejercicios, pero en realidad no son, ¿no? Son bastante fáciles. Y pues bueno, este PDF se los voy a mandar, una vez terminemos todo el avance, les voy a mandar, ¿no? Pero de momento pues pueden ir viendo este video. Y si tienen cualquier duda, pregunta o consulta, cualquier cosa, ¿no? Lo que sea, pues me envían nomás un mensaje y, ¿saben? Aunque sea, me envían mensajes incluso que no les sale este resultado, pero resulta que han metido más mal a su calculadora, ¿no? Entonces eso incluso revisamos y demás, sin ningún problema, ¿no? Entonces pues me envían nomás mensaje y los revisamos. Bien, eso sería todo por la clase, bueno, por este video. Gracias por su atención, compañeros, y nos estaríamos viendo pues la siguiente semana, ¿no? No creo que toque feriado. Bueno, entonces, hasta luego.